¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Una alegría poder saludarles. Estamos aquí compartiendo juntos esta escuela para padres, contentos de poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Nuestra intención era que esta charla fuera presencial, pero ustedes ya saben, el clima dijo una cosa distinta, pero gracias a Dios tenemos esta modalidad, este medio para de todas formas poder comunicarnos y compartir con ustedes algo especial que queremos dejar en vuestro corazón en esta hora. Cuando nosotros pensamos en la familia, en el hogar, una escuela para padres tiene que ver con la familia, tiene que ver con el hogar. Necesitamos recordar algunas cositas que yo quisiera que tú prestaras atención. A lo mejor, si quieres tomar notas, si quieres llamar a la familia, inclusive, como este es un video en YouTube, quieres poner pausa y llamar a alguien más para compartir juntos este momento, yo te invito a que lo hagas, porque lo que vamos a compartir ahora tiene que ver con algunos principios, algunos consejos, quizás algunos secretos que podemos encontrar en la palabra del Señor para que nuestro hogar, nuestra familia sea feliz. Lo primero, quiero recordarte, tú sabrás que el primer milagro que Cristo hizo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él manifestó su amor y su preocupación por el matrimonio, por la familia, justamente haciendo su primer milagro en una boda. ¿Te acuerdas? La Biblia dice que esa boda se estaba celebrando de manera muy normal. En la época, la celebración de la boda era un momento especial. Había, había mucho compromiso y muchas actividades que se hacían previo. No sé si alguna vez escuchaste el concepto del desposorio. Por allí la Biblia menciona, por ejemplo, cuando José y María, ellos por la manifestación de los ángeles del Señor, conocen del plan de Dios de que vendría el Mesías a través de María. Dice la Biblia que ellos estaban desposados, José había desposado a María. ¿Qué es lo que era el desposorio? Era un compromiso que el novio hacía en la casa de la novia frente al padre de la novia de que tomaría por esposa a esa mujer. Pero luego él se iba y pasaba un tiempo y su compromiso era alejarse de allí para ir a la casa de su padre, el novio, a la casa de su padre, a preparar una morada, un lugar, una habitación, una casa donde podría luego vivir junto a su esposa. Una vez que esto estaba listo, el padre le decía al novio, es hora, y el novio venía y ese era ahí el momento de la fiesta. A veces pasaba un año, inclusive podría pasar entre el compromiso y el momento en que el novio volvía para buscar a su esposa. Ese era el momento de la fiesta. Y estas fiestas a veces duraban largos días, 6, 7 días. Hay evidencias bíblicas, historias bíblicas que nos muestran, ¿cierto?, que estaban en esta festividad por muchos días. Bueno, probablemente Jesús fue invitado allí en Caná de Galilea a una festividad como esta, y dice que de pronto, mientras estaban en los días de la festividad, de la alegría, del gozo, porque había llegado el momento en que el esposo venía a buscar a su esposa para llevarla a casa, se conoce en la historia que el brebaje más importante, ¿cierto? La bebida, el vino que ellos tenían allí se había acabado. La historia yo estoy seguro que tú la conoces. Y entonces dice la escritura que fueron a Jesús para buscar ayuda. Y entonces Jesús dice allí en Juan 2.7, el texto que está en la pantalla, dice que Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y la Biblia dice, mira que llama la atención, que los hombres que estaban ayudando a estos esposos, a estos novios en su celebración, escucharon la instrucción de Jesús y siguieron la instrucción de Jesús. Mira, si lees conmigo el texto, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Esto está en Juan capítulo 2, versículo 7. Y en la última parte del texto dice, y las llenaron hasta arriba. Es decir, la Biblia dice que estos hombres no se cuestionaron la instrucción del Señor. ¿Por qué habrían de llenar tinajas con agua si lo que necesitaban era jugo de uva o vino? No necesitaban agua. Podrían ellos haber argumentado muchas cosas para cuestionar o para no hacer lo que Jesús estaba indicando. Sin embargo, la Biblia declara que estos hombres hicieron todo lo que Jesús les había dicho. Y no solo llenaron de agua las tinajas tal como Jesús lo había dicho, sino que el Evangelio subraya la idea
que las llenaron hasta arriba. Saben, aquí hay un elemento, un principio que en familia nosotros necesitamos recordar. Como el hogar y la familia es una institución creada por Dios, si tú y yo queremos encontrar bendición en nuestro hogar y queremos que Dios haga también milagros en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, arreglar algo que a lo mejor se está echando a perder, solucionar un imprevisto, un problema que en nuestras manos no está el poder solucionar. Es bueno poder recordar que si seguimos los consejos del Señor, al pie de la letra su consejo, entonces existe la posibilidad de que Dios haga un milagro. Mira, la Biblia dice que llenaron hasta arriba, siguieron al pie de la letra la instrucción. Yo me pregunto, ¿cuánta importancia le estás dando en tu hogar, querida mamita, querido papito, esposos, a las familias también a lo mejor monoparentales? ¿Cuánta importancia le estás dando al consejo del Señor en tu desafío de instruir a tu hijo, a tu hija, o de llevar adelante tu hogar, tu familia? ¿Estás escuchando y siguiendo el consejo de Dios? Mira, si nosotros oramos, vamos a descubrir entonces en la Biblia esto. Si nosotros oramos, entonces Dios nos da la dirección. Si nosotros aprendemos a perdonar, porque la Biblia nos enseña a perdonar, entonces Él nos va a ayudar a restaurar nuestras relaciones. Si nosotros nos humillamos, entonces Él va a transformar nuestro carácter. Si nosotros decidimos poner a Dios en primer lugar, como Él lo explicita en su palabra, de que Él debe ser primero, entonces Dios proveerá todas las añadiduras y solucionará, atenderá nuestras necesidades. Si nosotros aprendemos a escuchar, entonces podremos ver cómo la confianza crece en el hogar. ¿Te das cuenta cuál es el principio? Pareciera que Dios siempre está esperando actuar y hacer cosas grandes y extraordinarias en nuestras vidas, esperando primero que nosotros manifestemos nuestra disposición de hacer nuestra parte. Es decir, era necesario que primero las tinajas fueran llenadas con el agua que el Señor había pedido para que luego se transformaran estas en vino. No ocurrió primero el milagro para que luego los hombres decidieran obedecer la instrucción de Jesús. Primero tuvieron que seguir la instrucción de Dios para luego ver cómo Dios hacía cosas maravillosas en la vida de ese matrimonio, de esa familia que estaba recién formándose. Si nosotros estudiamos la Biblia, entonces habrá crecimiento espiritual. No podemos esperar que sea al revés. No habrá crecimiento espiritual si nosotros no tenemos comunión con Dios a través de las Escrituras. Si nosotros decidimos ser fieles administradores de lo que Dios pone en nuestras manos, entonces la promesa de Dios es que Él dará en abundancia. Dice, bendeciré hasta que sobreabunde. ¿Te das cuenta cuál es el principio? Si nosotros decidimos no juzgar a nuestro semejante, entonces la consecuencia de eso, ¿cuál será? Dios nos va a bendecir donde nosotros no seremos juzgados. Si nosotros respondemos con la palabra blanda, cuando alguien te habla hiriente, cuando alguien te habla duro, cuando alguien golpea con la voz, pero tú respondes de manera suave, con palabra blanda, ¿cuál es la bendición que viene a continuación? ¿Qué dice la Escritura? La palabra blanda quitará la ira. Pero no esperes que quite la ira, que la otra persona mengüe en su furor, si tú no estás dispuesto a responder primero con una palabra blanda. ¿Te das cuenta del concepto? Si instruimos al niño, mira el consejo, tú conoces ese texto probablemente. Si nosotros instruimos al niño en su camino, ¿cuál va a ser el resultado? Se mantendrá en ese camino hasta que sea adulto. ¿Te das cuenta? Pareciera que el Señor está queriendo decirnos algo. Nosotros muchas veces estamos orando, estamos clamando, estamos anhelando, deseando de que Dios se manifieste poderosamente en nuestras vidas, querida mamita, querido papito, pero no siempre estamos dispuestos a hacer primero nosotros lo que Dios nos ha pedido. Es por eso que es importante que nosotros podamos evaluar si realmente queremos ver la mano de Dios. Él es capaz de transformar aguas comunes en un vino celestial. ¿Te das cuenta cómo inclusive este mundo fue creado? La Escritura señala que Dios dijo y fue hecho. Él habló y existió. Un mundo que había sido descrito en el Génesis al principio como un mundo
oscuro, desordenado y vacío, al final de una semana donde se oyó la voz de Dios, terminó siendo un paraíso. ¿Será que Dios también puede arreglar eso en nuestras vidas? ¿Será que Dios todavía puede hacer algo especial con esos matrimonios que se están distanciando, de traer de vuelta a esos hijos que se están alejando, de solucionar esos problemas de relacionamiento que hay dentro del hogar que pareciera que nosotros no podemos solucionar? ¿Será que Dios puede hacer eso? Bueno, sí, Dios puede hacerlo. Y Él quiere hacerlo. Es más, Él quiere, Él anhela hacerlo. Pero Él está esperando que tú y yo primero tomemos la decisión de seguir su consejo, hacer nuestra parte. Mira, toma nota de estos textos. Yo quiero leer solo uno de estos para ti, que está en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Dice así el profeta: y me buscaréis y me hallaréis. Estas palabras del profeta Jeremías son la expresión del deseo del Señor. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es probable que tú estás buscando al Señor. Es probable, yo no conozco cuál es la realidad de tu experiencia con el Señor, de cuál es la relación que puedas tener o no con Dios. Pero lo que el texto está diciendo, lo que la Biblia nos está señalando, es que no solamente debemos buscar a Dios, sino que debemos buscarlo con todo nuestro corazón. Es por eso que yo quiero invitarte, querida mamita, querido papito, a que si anhelas de corazón que Dios restaure, que te dé las herramientas para educar, para instruir, para corregir, para cuidar. Hay tanto peligro en este mundo donde nuestros hijos están allí a merced de tantas influencias negativas. Si tú quieres mantener tu hogar privado de esas influencias negativas y ser bendecidos por Dios, hay un principio que necesitas aplicar en el diario vivir dentro de tu hogar. Y ese principio es primero Dios. Es hacer primero lo que Dios dice, es seguir, estar dispuesto a seguir las instrucciones que Dios te da. Pero ¿cómo podríamos nosotros ver que aguas comunes sean transformadas en vino, como pasó en las bodas de Caná, si no estamos dispuestos a seguir la instrucción y llenar las tinajas con agua, aunque nos parezca esa instrucción inadecuada, impropia, ridícula, algo que a lo mejor nos parece sin que no entendemos el por qué nos está pidiendo eso? Pero tan solo si creemos en Dios, si ponemos nuestra fe en Él, entonces aguas comunes podrán transformarse en vino celestial probablemente. Dios tiene la capacidad de hacer cosas maravillosas. ¿Por qué esperamos que Dios haga lo que nos toca hacer a nosotros? Mira qué interesante pregunta. Porque nosotros queremos restauración, nosotros queremos a nuestros hijos crecer felices, alejados de las malas influencias, de los vicios de este mundo, pero ¿estamos dispuestos a caminar junto con aquel que hace posible que nuestro sueño se torne una realidad? ¿Estamos poniendo en primer lugar realmente a Dios en nuestro hogar, en nuestra vida? Yo quiero invitarte hoy día, querida mamita, querido papito, a que tú puedas considerar si hay algún aspecto en vuestro hogar donde Dios no está primero y estás siguiendo el consejo a lo mejor tuyo propio, de tu corazón o de tus antepasados, siguiendo el consejo, la orientación de la sociedad que muchas veces nos empuja a uno u otro lugar, pero que no estás siguiendo el consejo del Señor. ¿Qué lugar tiene la Biblia en tu hogar? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu familia, en tu matrimonio, en tu esfuerzo y anhelo y sueño de que tus hijos sean felices y estén bien y sean bendecidos por Dios? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios? Yo quiero invitarte a tomar una decisión hoy día y que esta decisión en familia, allí donde estás, donde estén, pueda ser poner a Dios en primer lugar. Esta imagen que tú ves aquí en la pantalla representa probablemente una historia linda cuando el Señor le pidió a sus hijos a través de sus líderes. En alguna ocasión fue ante Moisés, en alguna ocasión fue ante Josué. Le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Sabes? Cuando tú y yo recordamos que la familia, el hogar, es una institución sagrada, porque fue creada por Dios, entonces vamos a quitar el calzado de nuestros pies. Y esto significa tener vidas santas.
¿Y cómo logramos tener vidas santas? ¿Cómo logramos tener vidas reverentes ante Dios? Necesitamos dejar que la palabra del Señor, ¿cierto?, que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Así como el agua pudo ser transformada en vino, Dios puede transformar nuestros corazones, sin duda. Y de esto hay muchos testimonios maravillosos que podemos conocer, de cómo Dios ha ido transformando tantos hogares que se veían o se daban por perdidos, hijos que habían tomado caminos equivocados y sus padres ya desesperados habían estado a punto de tirar la toalla. Sin embargo, Dios los trajo de vuelta, simplemente porque hubo alguien, hubo un padre, una madre, una familia que consideraron poner a Dios en primer lugar y vivir vidas reverentes y obedientes a la palabra del Señor. ¿Qué te parece? ¿Será que podemos tomar juntos una decisión hoy día? Reúne a tu familia allí donde estás. Llama a los que viven contigo y, ¿por qué no? Si tienes alguna forma de orar, si se animan a hacer una oración juntos allí en casa, hagan una oración y díganle: Señor, nosotros queremos que tú cambies lo negativo que hay en nosotros, lo que nosotros no podemos arreglar por nosotros mismos. Arréglalo tú, pero ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar, a creer en ti y a hacer lo que tú dices para nosotros. ¿Estás dispuesto? ¿Qué te parece si podemos tomar esta decisión juntos? Que Dios te bendiga.